Libro tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Una vez más, entonces, gracias al Todopoderoso, vamos a comenzar la reunión de hoy, continuando el estudio del libro de Vayikra, Levítico, el libro que nos conecta con la santidad del Todopoderoso, ¿no? Conexión, el libro de Vayikra, conexión. Y esta vez vamos a ver este capítulo 21, muy importante también porque va a mostrar acerca de los Kohanim, los sacerdotes, ¿no? Los Kohen, los Kohanim, los Kohen Hagadol, los sumos sacerdotes también. Entonces, gracias al Todopoderoso, constantemente nosotros estamos transmitiendo, ¿no? A través de el Facebook. De esa manera entonces podemos llegar a los que no pueden participar con nosotros, ¿no? Personalmente. Igualmente también nuestros estudios se graban, se editan y salen después en nuestra página de YouTube para poder continuar con los estudios de la Torah. Tenemos, se puede decir, el privilegio ya de haber compartido el libro de Génesis, el libro de Éxodo y ahora Levítico. Fue todo un desafío. Hay que entender que hay muchas cosas en el libro de Levítico, Vayikra, que son muy complicadas, ¿no? Así cuando uno lo ve de antemano. Inclusive muchos dicen, ¿cómo poder hacer un estudio sobre el libro de Levítico? Algunas veces salen palabras repetidas, palabras que no tienen sentido. Y muchos hasta dirían que será medio aburrido, ¿no? Va a compartir así como y dirás, y harás, y dirás, y harás. Por eso la mayoría de las personas buscan así textos rápidos, ¿no? Palabras de, no sé, del apóstol Pablo, Romanos, Gálatas 3:10, o Apocalipsis, o textos ya concretos. Pero hay que entender que lo que el Padre quiere de sus hijos, de los que estamos volviendo a sus pasos, es restaurar nuestro corazón. La restauración significa volver a vivir o andar o caminar conforme a los pasos que el Padre había establecido. ¿Y qué es lo que nos puede restaurar? Precisamente las instrucciones que el Padre dejó. Y eso está en lo que llamamos la Torá o lo que algunos llaman la ley. Siempre cuando se dice la palabra ley suena medio fuerte, ¿no? La ley, como que te choca. Pero su traducción correcta es instrucciones, guía, estilos de vida, promesas también. Dentro de la Torá están guía, estilo de vida, están las promesas, esperanza para el pueblo. Todas estas cosas están dentro de la Torá. Entonces es importante, ¿no? Conocer. Amén. Bueno, ya estábamos viendo entonces varios capítulos acerca de reglas de convivencia, de santidad, de castidad. Vimos también las consecuencias de algunos pecados cuando eran cometidos, ¿no? Algunos iban a ser cortados, otros iban a ser apedreados, otros iban a ser quemados. De acuerdo al régimen que en aquella época se seguía, que era por los Kohanim. Es interesante cuando uno ve el libro de Levítico y después compara con el libro de Ezequiel de la época del milenio. Recuerden que el libro de Ezequiel a partir del capítulo 38, 39 ya está hablando de los últimos tiempos y a partir del capítulo 40
ya está hablando acerca del milenio. Y ahí uno va a encontrar el templo, va a encontrar el rey, el príncipe, va a encontrar fiesta de los tabernáculos, va a encontrar hasta sacrificios. Va a encontrar sacrificios. Algunos se sorprenden. ¿Cómo es que en el libro de Ezequiel habla de que traerán sacrificios, traerán su ofrenda? Porque va a ser un tiempo ya restaurado. Ese es el tiempo donde todas las cosas van a volver a ponerse en orden. Y eso uno puede notar, ¿no?, cuando lee el libro de Ezequiel. Todas estas leyes van a ser aplicables. Porque el milenio va a ser un tiempo de preparación perfecta. Nosotros ahora nos estamos preparando para el milenio. Estamos preparando para pertenecer al reino del Mesías. Pero en el milenio todo se va a hacer perfectamente porque el que va a gobernar va a ser el Mesías. Amén. Bueno, entonces, capítulo 21. Vamos a empezar este capítulo. El Eterno dijo a Moisés, versículo 1, habla a los Coanim. Acá esta palabra sacerdotes es Coanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Otro mandamiento importante para los sacerdotes, los hijos de Aarón, no contaminarse con muerto. ¿Y qué es contaminarse con muerto? Precisamente participar de algún funeral o algún ritual donde hay alguna persona que haya muerto. Y tiene eso una explicación, ¿no? Los Kohanim representan vida, o sea, representan conexión hacia el Eterno. Entonces, el Kohanim representa vida. El sacerdote era para darle vida y esperanza al pueblo. Entonces, por eso, la muerte siempre representaba separación. Entonces, una de las cosas muy importantes que le dice acá Moisés, que le hable a los hijos de Aarón, es que no deben contaminarse por un muerto en sus pueblos. Más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Entonces, los sacerdotes, estamos hablando de los sacerdotes, solo podían contaminarse, sería participar de su ceremonia fúnebre, ¿no? Solamente de estos parientes que sale acá. Vamos a repetir para ver. Eran sus parientes cercanos, bien cercanos. Madre, su padre, su hijo. En aquella vez que murieron los hijos de Aarón, ¿se acuerdan que ellos no podían acercarse porque ellos recién habían sido ungidos? Recién habían sido ungidos, entonces estaban en un estado bien kadosh. Se había inaugurado el templo, era una situación especial, una situación totalmente diferente, ¿no? Pero en esta parte habla por lo menos de los sacerdotes, porque después va a tener una ley para los sumos sacerdotes, los Cohen Hagadol. Ellos sí, ni siquiera por un pariente cercano, increíble, ¿no? Como dice la Torah. Más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana soltera. La hermana casada ya no, porque generalmente las solteras pertenecen todavía a la familia. El cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Podrá hacerlo los servicios fúnebres. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Así está hablando acá. Vamos a ver en esta nota. Fíjense lo que dice acá en Ezequiel 44, para tener una idea, ¿no? Dice, versículo 25, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán 7 días, y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Eterno, el Adón. ¿Cómo es que esto aparece acá en Ezequiel capítulo 44?
el mismo mandamiento que está en Levítico. Ezequiel 44 ya está hablando del milenio. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad muchas de estas reglas no se pueden aplicar. Yo no me puedo autoidentificar como Cohen Hagadol o como sacerdote. Un fallecido, no, disculpe, porque yo soy sacerdote y no puedo contaminarme. No puedo hacer así, ¿no? O sí, aunque hay muchos que se consideran sacerdotes, ¿no? Entonces ellos, si se consideran sacerdote, no tienen que participar en los funerales de ninguna persona que no sea su pariente, según esta escritura. Pero en aquel momento estaba hablando de los levitas y referente a los que estaban haciendo el servicio en el tabernáculo. Solamente por esa condición es lo que ellos no se podían contaminar. No sé si me captan. Porque lo kadosh, lo sagrado que era el tabernáculo. El tabernáculo representaba esperanza, vida. Entonces por eso no podían hacer. Pero acá en el milenio nuevamente aparece estos mandamientos. Porque en el milenio ya va a estar restablecido otra vez todo lo que anteriormente estaba escrito en la Torah. Inclusive un santuario, dice. Va a haber un santuario. Acá menciona: y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entraren al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Eterno, el Adón. Eso será en el milenio, en el santuario que va a estar ahí. Entonces, eso nos hace entender que los mandamientos, por más que ahora no se están aplicando, no es que fueron abolidos, simplemente no están vigentes porque no hay lugar cado, no hay santuario. Pero en la restauración, en el milenio, todo va a volver a establecerse. Eso es importante entender. Bueno, seguimos. Versículo 5. No harán, esto es referente a contaminarse con muertos, ¿no? Con funerales. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Y esta palabra tonsura sería unos cortes tipo especiales, ¿no? Corte redondo, corte con marca, ¿no? Eran cortes que hacían generalmente los sacerdotes o los kohanim paganos. Se hacían cortes especiales para honrar a sus deidades, así como hacían creo que los monjes que se cortaban acá, para honrarle al dios Sol. ¿Qué les parece? Bueno, esas prácticas no van a tener en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. Había una explicación, ¿no?, por qué no tenían que hacer estas cosas, porque esto le identificaba como Kohanim del Eterno, a los sacerdotes. Pero en la adoración a los paganos, muchos de los sacerdotes paganos se rasuraban, se afeitaban, para honrar a sus deidades. No sé si me captan. Entonces lo que el Todopoderoso está diciendo: ustedes no van a imitar la manera que los sacerdotes paganos hacen a sus deidades. No van a imitar eso. Entonces con ese objetivo no se van a quitar las barbas. Supongamos que a un sacerdote no le crece la barba. ¿Cómo va a poder administrar? Está hablando entonces no del problema de quitarse o no quitarse la barba, sino para honrar a esas deidades, no van a hacerlo. Eso es muy importante entender. También no harán, ni harán en su carne rasguños, marcas. ¿Se acuerdan de los sacerdotes de Baal que se tajaban, se cortaban, ¿no? Se hacían todo tipo de dibujos raros. Vamos a esta nota 5. Nueva traducción viviente dice así, Levítico 21:5. Los kohanim no deben raparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Entonces, acá sale raparse la cabeza. Recuerden, era para hacer algunas señales específicas, unos cortes especiales para honrar a sus deidades. Vamos a suponer que yo me voy a la peluquería y quiero hacerme un corte aquí rebajadito y acá, pero yo no le voy a honrar ninguna deidad. Yo nomás quiero hacerme un corte para que me luzca bien. Ahí no estoy yo quebrantando este mandamiento. Algunos dirían, no, está quebrantando. Por eso muchos tienen en cuenta mucho ese punto, ¿no?
del cabello, de la barba. En este caso la escritura está hablando de un contexto de honrar a deidades paganas y un mandamiento exclusivo para los Kohanim, para los sacerdotes. ¿Y por qué para los sacerdotes? Porque ellos están sirviendo en el tabernáculo, en la Mishkan, en el lugar más Kadosh. También por esa razón. Eso es importante que nosotros podamos dimensionar y entender. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 14:1, nueva traducción viviente. Israel, dado que eres el pueblo del Eterno, tu Elohim, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente. Miren lo que dice ahí, en señal de duelo por un muerto. Entonces, muchas veces algunos cortes que se hacían, algunos paganos, eran señal de duelo, señal de reverencia a sus deidades, a sus dioses. Esto es lo que le está mandando el Todopoderoso que no hagan. Y ahí sale costumbre tradicional pagana. Hacer cortes especiales para sus dioses, para honrarle a sus dioses. Número 6.5. Durante todo el tiempo que dure, atiéndame, este es un mandamiento que cuando veamos números vamos a después detallar. Durante todo el tiempo que dure su voto, ese voto se dice nazareo, ¿no? Voto de nazareo. Eso era una promesa que hacía una persona para dedicar un cierto tiempo para servir al Todopoderoso. Por ejemplo, en la Biblia parece que Sansón nació y por sus padres fue consagrado para ser nazareo. ¿Qué quiere decir? Para servir toda su vida, para hacer ese servicio. Por eso él no se tenía que cortar el pelo. Por esa razón, quiere decir que los que no tienen ese voto, no tienen esa promesa, pueden cortarse. Inclusive algunos cuando terminaba su promesa, se rapaban. Se rapaban en, ¿cómo se puede decir? Para hacer entender que mi servicio de nazareato ya terminó. Yo ya cumplí, por eso se rapaban. Eso es muy importante entender. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor, para el Eterno. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto. Si no estuviera haciendo esta promesa de nazareo, ¿se puede o no se puede cortar el cabello? ¿Se puede cortar o no se puede? Sí se puede, porque hizo esa promesa, no se va a cortar. Después de que termine, ya puede cortarse. Entonces hay una explicación más de que el cabello, uno se podía mantener la medida normal, ¿no? Generalmente los israelitas se mantenían así por acá o hasta acá, no es que tenían largo así, estaba largo, tenía una medida normal de aquella época. Bueno, continuemos. Estamos viendo entonces algunas reglas para los Kohanim, instrucciones para los Kohanim. ¿Y todo esto para qué? Para que ellos no se parezcan a los sacerdotes paganos, donde van a ellos entrar, para que ellos sean diferentes. Miren lo que dice el versículo 6. Serán Kadosh, santos, a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para el Eterno y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán Kadosh, santo. Ustedes son los que van a ofrecer un pan Kadosh, un servicio santo al Eterno. Recuerden que en el lugar santísimo había 12 panes, pan consagrado. Esos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel representaban la nación que iba a ser luz para las naciones. Por eso cuando uno entraba en el lugar santo, los sacerdotes llegaban a entrar en el lugar santo, ahí estaba la menorá, estaba la mesa de los panes y el altar del incienso. Entonces ellos encendían la menorá, que representa la luz para las naciones. Esa luz se refleja en Israel. Por eso estaba después los 12 panes. Pan que representa alimento, palabra, vida para las naciones, a través del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Yeshua hizo el milagro de los panes? 5 panes de cebada, 2 peces.
¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas, dice, representando al pueblo de Israel, que iba a hacer lo que iba a alimentar a las naciones. Y después enfrente estaba el altar del incienso, que representa el clamor, las oraciones de los santos, dice. Entonces, en el lugar santísimo tenemos la luz, los panes y la oración. La luz se refleja a través de la palabra, la Torah. Y la Torah te da vida, te da alimento, te da sustento. Y ese sustento, este alimento, hace que vos puedas invocar al Eterno. Y después ya estaba abriéndose el velo, estaba el lugar santísimo. Por eso los Kohanim tenían que ser bien kadosh, porque ellos iban a hacer luz para las naciones. ¿Qué les parece? La escritura así nos estaba hablando. Un mandamiento especial para ellos. Bueno, ahora sobre su condición. Esto era sobre la manera que tenían que ellos comportarse y su apariencia, ¿no? Cosas que no tenían que hacer. Ahora, versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim, Kadosh. O sea, un sacerdote, hijo de Aarón, descendiente de Aarón, no se puede casar con un cierto tipo de mujeres. Primero, ramera. Prohibido terminantemente que se case con una ramera. Después, o infame. ¿Qué sería infame? En otras traducciones decía, mujeres que han tenido algo que ver con prácticas sexuales, con prácticas o que han practicado así. Recuerden que en aquella época había muchos cultos tradicionales de adulterio, fornicación, o mujeres que ya han estado con otra persona de una forma no correcta, ¿no? No está hablando de casada y viuda en nada, solamente mujer que ha hecho una vida desordenada. No puede un sacerdote casarse con ese tipo de personas. No es tan apta. Parece medio discriminativo, ¿no? Qué bárbaro este Elohim, ¿no? Cuando uno ve esto parece, ay, qué Elohim más terrible, ¿no? ¿Cómo va a menospreciar? Pero si la mujer se arrepiente, si hizo una vida del pasado terrible y ahora quiere ser diferente, bueno, la ley en aquella época era de esta manera. Recuerden, los Kohanim, que representan vida, esperanza, ellos tenían que ser kadosh, perfecto. Y eso nos hace ver que ellos son una sombra, una figura de alguien que iba a venir y tenía que ser perfecto también. Y que también tenía que tener su esposa, que tenía que ser perfecta, sin mancha, sin arruga, dice la escritura. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro. Pero vamos a seguir leyendo para seguir viendo. Entonces, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada. Repudiada es una mujer que fue rechazada por su esposo. Generalmente, las mujeres repudiadas eran porque habían cometido algún pecado o habían desagradado a su marido. Israel, por ejemplo, fue repudiada por el Eterno. El Eterno le dio carta de divorcio. ¿Por qué? Porque vivía en idolatría, vivía en pecado. Entonces, ese tipo de persona no podía casarse con un Cohen, con un sacerdote. Y también repudiada de su marido porque el sacerdote es Kadosh. A los que vamos a la nota 7. El mismo versículo en Nueva Traducción Viviente. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Elohim. Así dice. Entonces, si vos querías ser esposa de un sacerdote, de un Cohen, tenía que preservarte pura hasta que llegue a casarte con él. Eso es muy importante. Y era un honor ser esposa de un sacerdote. Generalmente era lo más anhelado para muchas mamás, muchos padres, ¿no? Que su hija sea la esposa de un sacerdote. Vamos a ir al punto de vista del Todopoderoso y de la ley. ¿Por qué era muy importante que la mujer sea consagrada, pura? Porque la mujer ciertamente siempre va a estar influenciando en su marido en muchos aspectos.
en muchas cosas. Entonces, si una mujer ya tuvo un pasado oscuro o contaminado, entonces eso podría interferir muchas veces en lo que su marido, que es Cohen, va a hacer. Su vida pasada podría interferir. Por eso la mujer que va a ser esposa del sacerdote no tiene que tener ningún pasado oscuro. Según la ley, estamos hablando según la ley, según los mandamientos, según la escritura. Nosotros no vamos a decir estas cosas, ¿y esto se aplica todavía en este tiempo? Claro que no. Estamos hablando de aquella época. ¿Y por qué por qué eso? Porque los Kohanim que iban a hacer, ellos iban a servir en el lugar santo, en el lugar santísimo. Hoy en día, ¿quién podría decir que es perfecta así? Una mujer sin mancha, sin arruga. Muchas mujeres tuvieron un pasado terrible, un pasado cuando eran más jóvenes, no conocían la verdad. Pero cuando conocieron la verdad, cuando conocieron al Mesías, ¿qué pasó con sus vidas? Su vida fue restaurada, 100%. El Mesías no restaura la mitad, no restaura 90%. Cuando te restaura, ¿cómo te restaura? 100% delante del Eterno. Quiere decir que una persona consagrada al Eterno es una persona de estas características delante del Todopoderoso hoy en día, aunque muchos no quieran entender ese punto. Por eso, para eso vino el Mesías. El Mesías es quien nos restaura para que nosotros seamos dignos de ser esposa del Cohen Hagadol eterno, de Yeshua. Bueno, pero esto es para poder captar nomás lo que la ley nos está queriendo mostrar. ¿A quién está representando? Podemos decir que el Cohen Hagadol representa a nuestro Mesías y para su esposa el Mesías tiene que tener una esposa sin mancha. Entonces, eso nos hace entender una cosa. Si el Mesías vino la primera vez, no podía todavía tomar como esposa a su congregación, a su pueblo, porque su pueblo estaba contaminado con el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que repudiarle. Esa mujer, esa congregación que el Mesías vino a encontrar, ese pueblo de Israel que el Mesías vino a encontrar cuando vino la primera vez, era una congregación repudiada, una congregación con mancha. Entonces, ¿qué puede hacer? Yeshua no le puede tomar como esposa. ¿Qué hizo Yeshua entonces? Agarró la culpa de la esposa. ¿Se acuerdan que en una ley hay de la esposa sospechosa de cometer pecado y que se le daba de beber algo amargo y que si había culpa su estómago reventaba? Eso está en números por ahí, un día vamos a llegar ahí. Un mandamiento así, ¿no? Ahí. Cuando un esposo tenía sospecha de que su esposa le había sido infiel, le traía ante el sacerdote y el sacerdote le daba a tomar un líquido amargo. Y si era culpable, dice que su estómago reventaba y se descomponía todo. Bueno, se puede decir que esa culpa que tenía la congregación de Israel, o sea, nosotros, la cargó el Mesías. Él agarró nuestra culpa. Por eso él bebió la copa amarga. Aunque él le dijo a su padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él bebió esa copa amarga estando en la cruz. Y él, su estómago reventó. Salió agua y sangre cuando le clavó el soldado. Entonces él prácticamente, siendo inocente, siendo libre de culpas, agarró nuestras culpas para que nosotros podamos quedar sin mancha. Para que cuando nosotros llegue esa prueba, no se vea resultados negativos en nosotros. Eso hizo nuestro Mesías. Por eso nos dejó dignos de ser parte de su pueblo. ¿Se entiende este punto, no? Eso es muy importante entender para comprender estos mandamientos. Pero continuemos. Bueno, versículo 8. Le santificarás por tanto, pues, el pan de tu Elohim ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo el Eterno que os santifico. Entonces eso es muy importante que un Cohen entienda con quién debe casarse, con una persona consagrada. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. ¿Y qué dice ahí?
quemada será al fuego. Una hija de sacerdote, su vida era muy importante. Si una hija de sacerdote, imagínense que lo contrario que era la costumbre pagana. La costumbre pagana, las hijas de los sacerdotes eran las sacerdotisas, o sea, la cabecilla de fornicación y prostitución. Pero el sacerdote del Eterno, su hija tenía que ser la más santa de todas. Famoso, ¿no? Que hago sacerdote, ¿cómo se dice? Rají. Ahí fue mal vez. Pero ¿cómo tenía que ser la hija del sacerdote? Bien consagrada. Y si cometía un pecado de fornicación, ¿qué se hacía con ella? Se la quemaba. Eso era terrible. Quemarle. Se le quemaba. A las otras que fornicaban se la apedreaban nomás. Pero a ella se le quemaba. ¿Por qué? Era una deshonra terrible para su padre. ¿Qué pasó con las hijas de Jerusalén? Las hijas del Eterno. ¿Qué pasó con las ciudades de Israel? Que habían fornicado y habían deshonrado al Eterno. Fueron quemadas. Por eso Jerusalén fue quemada. Samaria fue quemada. Muchas ciudades fueron quemadas. Porque ellos habían transgredido este mandamiento tan importante. Nosotros como pueblo somos también hijas. Por eso en muchas partes en la escritura sale hijas de Jerusalén, hijas de Jerusalén. El pueblo es llamado también como hija de un santo Kadosh. Bueno, versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fuere derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Acá hay otra cosa importante que hoy en día se está usando de manera errónea. Muchas personas por eso usan los famosos turbantes o gorras, pensando que están cumpliendo este mandamiento. Pero atiendan muy bien cómo y a quién va dirigido este mandamiento y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué al sacerdote se le exigía que siempre esté, acá dice, cubierto la cabeza, pero vamos a mirar otras versiones a ver qué es lo que dice, a ver de qué se está hablando, qué es lo que el sacerdote tiene que presentar. Vamos a la nota 10. Versículo 10, nueva traducción viviente, ¿no? El Cohen Hagadol, ese es correcto, sumo sacerdote, ¿no? Cohen Hagadol tiene el rango más alto de todos los Coanim. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza. El aceite de la unción representaba que el Todopoderoso le dio autoridad, le dio poder. ¿Para qué? Para conectar al Eterno con su pueblo. Por eso cuando en Salmo 133 dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo, dice, el aceite que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Que ese aceite representaba unir al pueblo con el Eterno. Y eso era una posición muy santa. Entonces el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que era elegido, ¿no?, tenía ese cargo. Entonces, el aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve, ¿qué dice ahí? Las vestiduras sacerdotales. Y nosotros ya estudiamos, cuando estudiamos Éxodo, ¿no?, las vestiduras sacerdotales, ¿no?, todo lo que representa el turbante que tenía el sacerdote, representaba autoridad, también tenía una lámina donde estaba santidad al Eterno, ¿no?, a Yahweh, estaba escrito ahí, representaba, entonces es lo mismo que el Eterno con el pueblo, eso estaba en esa vestidura sacerdotal. Entonces esa vestidura sacerdotal era única y muy importante. ¿Y qué dice acá? Y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales, nunca debe tener el cabello, ¿qué dice ahí?, despeinado, ni rasgar sus vestiduras. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que no debe hacer? Sacarse y andar así con el cabello todo a cazará. Mientras él esté oficiando de Cohen Hagadol,
siempre debe tener ese turbante. No debe así nomás, hola, ¿qué tal amigo? No debe hacer así. Porque eso representa la autoridad del Eterno para los israelitas. Es una honra grande. La vestidura sacerdotal era una vestidura real, una vestidura importante. Eso representa. No es que hoy todos nosotros tenemos que andar con gorras y no tenemos que sacarnos nunca porque estamos honrando al Padre. No, estaba hablando del Cohen Hagadol. Eso es muy importante entender. Y vamos a otras versiones. Biblia Kadosh dice así: el Cohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, es el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado, y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras. No descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas. O sea, su ropa representa el poder del Eterno. Rasgar la ropa representa como que fracasé, o estoy fracasado, o estoy amargado, cuando la gente rasgaba su vestidura, cuando algo salió mal. ¿Se acuerdan de alguien que rasgó su vestidura, el Cohen Hagadol, en tiempo de Yeshua, donde Yeshua dijo que él venía de parte del Eterno y él iba a estar sentado a su diestra? Él rasgó su vestidura. Y acá la Torá prohibía que un Cohen Hagadol haga eso. ¿Cómo va a rasgar? Si él rasgó su vestidura, quiere decir que él dejó de pertenecer al grupo de sacerdotes. No podía hacer eso. Tampoco podía quitarse su gorra, descubrir su cabeza, porque él estaba haciendo la representación del Eterno. ¿A quién representa el Cohen Hagadol? Al Eterno. Representa al Todopoderoso con su pueblo. ¿Quién vino como nuestro sumo sacerdote para representar al Eterno ante nosotros? Yeshua. Por eso nosotros, ante Yeshua, Él es como nuestra cabeza. Nosotros le debemos honra. Eso la Escritura nos está mencionando. Él venía con la representación del Todopoderoso, del Eterno. Bueno, dice más. Y por cierto, ¿no? Cuando Yeshua fue crucificado, arriba de él pusieron un nombre que decía: este es el rey de los judíos. Y en el inicial estaba Yud He Bat Hei. Entonces, hasta estando en la cruz, él tenía entonces la representación, se puede decir, de lo importante que era el nombre Kadosh. Aunque el pueblo no entendía. ¿Se acuerdan que los fariseos querían que los sacerdotes, no? Saca esto de ahí, pon el que se dijo ser el sacerdote. Yo lo que puse, ya está ahí. Bueno, Biblia BIM, versión israelita, versículo 10. El sacerdote que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción, y quien han sido ordenados para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza ni rasgar sus vestiduras. ¿Qué es desgreñarse? O sea, despeinarse, ¿no? Tener así, sacar la autoridad que representa. No debe descubrirse. Recuerden, otra vez, mientras está haciendo su servicio sacerdotal, mientras es Cohen Hagadol, ni rasgar su vestidura, el símbolo de dolor. El jefe, Dios habla hoy, se llama esta versión, ¿no? Versículo 10. El jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo ni rasgarse la ropa en señal de luto. Acá aclara mejor. En señal de duelo no debe rasgar, porque su vestidura es sagrada. ¿Qué representa el Cohen Hagadol? Vida. ¿Qué representa cubrirse? O sea, el turbante que llevaba en la cabeza representa autoridad. Si se saca el turbante, significa perdió la autoridad. Si rasga su vestidura, significa que no es más vida, sino muerte. Bueno, estamos captándonos. Versículo 11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Qué terrible. No puede contaminarse
ni por su padre. ¿De quién estamos hablando? No de los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes son los que eran descendientes de Aarón. Y los sumos sacerdotes eran los que, los primogénitos, los elegidos directos. Solo uno podía ser sumo sacerdote. Ellos ni siquiera por sus padres podían contaminarse. Hay una cosa interesante, una ley que habla acerca de, una halajá es que uno podía contaminarse solamente, esto es una halajá, pero miren que esta halajá tiene un sentido importante, solamente si era porque para salvar la dignidad de alguien. Si alguien falleció y no hay nadie que le entierre y estaba por ahí tirado, para salvar su dignidad, para no dejarla ahí que le coman todos los buitres, vos podías ir y contaminarte, solamente por esa razón. Precisamente eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que sucedió cuando en la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que fue asaltado por ladrones y le dejaron medio muerto. Entonces venía un sacerdote, dice, él sabía este mandato. Él sabía que si él tocaba tal vez no sabía si estaba vivo o estaba muerto, pero no, por ahí está muerto y le toco, me va a contaminar. Y según la ley, 7 días él tenía que estar impuro, no podía ofrecer ningún sacrificio. Entonces él prefirió pasar de largo. Pero había una halajá, o sea, una instrucción de que por lo menos para enterrarle, no dejarle ahí vivo, vos te podías contaminar. Y claro, perdía nomás tus privilegios de sacerdote. No es que vos quedabas apartado del pueblo, solamente que durante 7 días no iba a poder hacer tu servicio. Él prefirió, no, yo no quiero, porque muchas veces a algunos sacerdotes le tocaba una vez al año nomás hacer servicio. Imagínense que en este momento no puede hacer. Por eso él prefirió pasar el largo. Y después vino un levita, que eran los que ayudaban en el servicio, también pasó de largo, por no querer contaminarse. Después, ¿quién vino? Un samaritano. Y él, ¿por qué no tuvo problema para tocarle al medio muerto? Porque él no se regía por estas leyes, aunque él sabía que si tocaba a un muerto se iba a contaminar, pero para él fue más importante, por lo menos si estaba muerto esa persona, enterrarle dignamente. Y que con qué sorpresa se encontró, que no solo que no estaba muerto, sino estaba todavía más vivo, y entonces le ayudó, le alzó y le llevó a un lugar, le rescató. Eso es una característica de cuando Yeshua contó que él vino la primera vez y ¿qué hizo? Se contaminó con nosotros. ¿Qué les parece? O sea, que él quebrantó este mandamiento por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Por eso él se juntaba con personas que estaban muertas. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro estaba muerto, él se fue donde estaba Lázaro. También la hija de Jairo, que ya estaba muerta también. El hijo de la viuda de Naín, que también ya estaba muerto, y él le liberó. Entonces nosotros podemos ver entonces que Yeshua, la primera vez que vino precisamente para llevar nuestra suciedad y nuestra maldición. Y pagando en la cruz el precio de nuestras culpas, él nos dejó entonces a nosotros ya dignos otra vez de pertenecer a su pueblo, para venir la segunda vez ya para tomar al pueblo purificado. Bueno, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo el Eterno. Entonces tampoco va a salir del lugar sagrado, ¿no?, para hacer algún servicio fúnebre o contaminarse. Vamos a esta nota 12. En una traducción viviente dice, no deberá contaminar el santuario de su Elohim al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Elohim, yo el Eterno. Versículo 13. Tomará por esposa a una mujer virgen. Ya hablamos de por qué tenía que tomar por esposa a una mujer virgen, porque las mujeres eran influencia en los sacerdotes y no tenía que tener un pasado oscuro. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Esto es muy importante también.
el israelita no podía tomar cualquier esposa, tenía que ser de su clan, de su línea, de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías, si va a salvar, si él es Cohen Hagadol, y el Cohen Hagadol tiene que tener su esposa, tiene que ser Goim o tiene que ser israelita. Tiene que ser israelita, ¿no? No puede ser una Goim, una extranjera. Para que no profane, dice, su descendencia en su pueblo, porque yo el Eterno soy quien santifico. Vamos a esta nota 14. Salmo 51:1 dice: Ten misericordia de mí, oh Elohim, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Entonces estamos viendo esto porque dice que la esposa de un Cohen Hagadol tiene que ser sin mancha, sin culpa, sin ningún pasado oscuro. Entonces el rey David, ¿qué pasado tenía? Acá precisamente está hablando de sus pecados. O sea, él no era digno de ser parte del pueblo del Eterno. Entonces está clamando. Esa es una tipo profecía que el Padre nos está mostrando. Después dice Efesios capítulo 5:25, y es una alegoría esto en referencia a la iglesia, a la congregación y al Mesías. El apóstol Pablo le está explicando a los efesios. ¿Quiénes son estos efesios? Son pueblo de Israel que se habían perdido y ahora están regresando. Y hay que entender que cuando regresa la oveja perdida, detrás de la oveja perdida viene mucho pueblo, y que ese era el objetivo del pueblo de Israel: bendecir a las naciones. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, y miren lo que dice, así como el Mesías. El Mesías significa el que tiene la autoridad para gobernar. Dice, como el que tiene la autoridad para gobernar, amó a la congregación. Ahí la palabra iglesia es congregación. O sea, el que tiene la autoridad para gobernar, nos amó, dice. Ya, el que nos gobierna no necesita amarnos. Si él tiene el poder para gobernar, tiene que gobernarnos, no. Pero él tiene el poder para gobernar y nos amó, dice. ¿Qué significa amó? La palabra amar significa servir. Ahava en hebreo, ¿no? Servir. Entonces quiere decir que este que tiene poder para manejar, para gobernar sobre nosotros, nos sirvió, nos hizo un servicio, nos dio una atención. Dice, amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, quiere decir que cargó sus culpas, lo que estábamos hablando recién, para santificarla. ¿Qué quiere decir? Para hacerle cado, para hacerle santa, habiéndola purificado. ¿Y qué dice ahí? En el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que el Mesías, en vez de usar el poder que tenía sobre nosotros, nos sirvió entregándose. Y esa entrega que hizo por nosotros nos purificó. ¿Qué quiere decir purificar? Dejar limpio, dejar sin mancha, para que podamos ser dignos de pertenecer otra vez a los santos, como una virgen pura. Dice ahí, por la palabra, dice, por la escritura, a fin, 27, de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que la primera vez que vino el Mesías, él no podía agarrarnos a nosotros como congregación, porque nosotros éramos infames, éramos repudiada. Entonces, lo único que pudo hacer fue cargar nuestra culpa. Eso es lo que el pueblo no quería aceptar. El pueblo quería ya un rey, pero un rey necesita una reina pura, Kadosh. Y eso hizo el Mesías, para que nosotros podamos ser dignos. Bueno, vamos a continuar. 16. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes, ahora está hablando de la categoría que tienen que entender los israelitas, ninguno de sus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Algún defecto. ¿Qué tipo de defecto va a hablar acá? Porque ningún varón
en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Sobrado parece que le falta algún pedazo, ¿no? O desfigurado, también dice en otra versión, que tenga el rostro desfigurado. O sea, ¿cómo tiene que ser uno para ser sacerdote del Eterno? Tiene que ser perfecto. ¿En qué sentido tiene que ser perfecto? Ciego. ¿Por qué un ciego no puede hacer servicio sacerdotal? ¿Por qué no puede hacer? ¿Dios le odia a los ciegos? No, al contrario, la Escritura habla que no pondrás tropiezo al ciego, no, maldito aquel que pone tropiezo al ciego, al sordo. Pero un ciego, ¿cómo va a poder llevar a hacer? No va a poder, no tiene esa capacidad para hacer eso. Entonces, no es porque el Todopoderoso lo menosprecia, sino porque el trabajo que va a hacer no lo va a poder desarrollar. Primero, el cojo o mutilado que le falta un pedazo, cuando un cojo venga, a ver, vamos a suponer que viene un cojo, la realidad vamos a hablar, viene un cojo entrando acá, vienen dos personas trayendo un pan, el pan de Shavuot, por ejemplo. Uno viene caminando así, normalmente, y deja el pan. ¿Qué le va a llamar la atención a usted de ese que viene y trae el pan? ¿Qué le va a llamar? El que camina normal, viene y deja el pan. ¿En qué se van a fijar ustedes cuando venga alguien y deje el pan? ¿En qué se van a fijar? En el pan, ¿no? Que trae para consagrar al Eterno. Pero después viene un cojo, así trayendo el pan. ¿Qué es lo primero que van a notar cuando trae el pan? ¿Van a notar o no? O usted, no, yo no me doy cuenta que yo veo el pan, no. Sí o sí, nuestra atención se va a desviar hacia esa deficiencia que está teniendo esa persona. Fíjense, ¿no? Ustedes habrán notado, siempre están por la calle, ven mucha gente caminando, pero cuando ven que alguien camina diferente, así o así, así que le llama la atención. ¿Es así o no es así? Es así. El Todopoderoso eso no quería. No quería que una persona llame la atención cuando iba a hacer un servicio en el tabernáculo. Por eso en esa posición no iba a poder hacer ese servicio. Eso, el cojo. El mutilado o el desfigurado. Esto quiere decir alguien que tiene la cara totalmente horrible. Entonces vienen dos personas otra vez. Traen su ofrenda. Servicio para Shavuot. Y uno no son tan guapos, pero tienen la cara normal, ¿no? Normal. Entonces ustedes van a fijarse otra vez en la cara de la persona o en el pan que está trayendo, en el pan, ¿no? Pero viene alguien que tiene, no sé, acá una nariz hacia allá, un diente ahí, un ojo le sale acá, otro ahí, así, acá le sale así, viene, ¿en qué se van a fijar? Sí. No es que él está malo, al Padre le odia, le aborrece, pero está en un lugar donde toda la atención tiene que enfocarse en los servicios hacia el Eterno. Por eso este tipo de persona no podía hacer estos servicios. Mutilado o sobrado. O varón que tenga quebradura de pie, dice. Inclusive si se rompió su pie, ya no puede más hacer el servicio. O rotura de mano. O jorobado, que sea así, no sea así, enano. O enano. Enano. Y si viene una persona, un enanito, sí o sí le va a llamar. Toda esta clase de personas llaman la atención, ¿o no? Sí o sí llaman la atención. O testículos magullados, dice en otra parte, dañados, no tiene problemas físicos también, adentro, interno. Ningún varón de la descendencia de sacerdote Aarón en la cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Esto es lo que la Escritura habla. ¿Por qué? Porque el que se acerca no es que tiene que ser perfecto en el sentido de que no sé, tiene que ser grande, sino que no debe llamar la atención. ¿Me entienden ese punto? Nuestra atención no se debe enfocar en la persona, se debe enfocar en lo que está en el servicio que hace. Lastimosamente, muchas personas con esta característica llaman la atención. Por eso el Padre interrumpió. Inclusive, cuando voy a ofrecer un animal para holocausto, también tenía que ser perfecto. No tenía que tener ningún defecto. Era una figura y sombra
¿De quién? Del Mesías. El Mesías tenía que ser perfecto. ¿Qué quiere decir? Todo lo que represente el Mesías tiene que ser observado, es como observando al Eterno. Por eso cuando el Mesías hacía milagro, la gente de Israel decía, Elohim ha dado poder a los hombres para poder hacer tal cosa. Ellos se enfocaban en el Eterno. Eso era el Mesías. El Mesías no venía él a que me miren a mí. Lo que yo hablo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta. El Eterno me da para que las hable. Eso significa, eso es lo que representaba perfección. Que tu vida sea un buen canal de transmisión. Cuando uno es un canal averiado, la transmisión se falla, ¿no? Cuando uno es un buen canal de transmisión, directamente por vos pasa y el mensaje llega. Entonces estos tipos de personas tenían ese problema. Del pan de su Elohim, 22, de lo muy santo y las cosas santificadas, podrá comer. Pero miren lo que dice acá, esto es importante. Ellos no podrán hacer ese servicio especial, pero siempre van a estar participando en las cosas sagradas. Van a estar ahí en los servicios, van a comer de lo sagrado. Quiere decir que el Padre no les menosprecia, como muchos podían pensar, ¿no? Al contrario, simplemente que ellos no van a poder ser un canal de plena atención, por eso no podrán hacer esos servicios especiales, pero ahí van a estar. Estamos hablando de los sacerdotes que nazcan con defecto o que tengan defecto. 22 dice, Levítico 21, 22, no la traducción muy bien. Sin embargo, pueden comer del alimento ofrecido a Elohim, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Quiere decir, hermano, esto es una cosa, que a pesar de que muchas veces nosotros nacimos en este mundo con mucha debilidad, con mucho defecto, y muchas veces tal vez no seamos dignos de hacer los servicios muy caros, pero el Padre no nos tiene olvidado. El Padre siempre nos está teniendo ahí en cuenta. Y podemos ser participantes de las cosas sagradas. Amén. Porque nosotros sabemos que ¿quién es nuestro Cohen Hagadol? Yeshua HaMashiach. Él es el ser más perfecto que existe. Nosotros somos todo con defecto. ¿Sí o no? Nosotros no podemos entonces hacer ese servicio especial. Pero el Mesías Yeshua sí podía. ¿Qué decía en Apocalipsis? Que no había nadie que era digno de abrir el rollo del Cordero. El rollo, ¿no? Pero se halló que el Mesías, el ungido, él era el único digno, porque él era sin mancha. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Eterno a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, una referencia que Pablo está usando, la gente que está en el sacerdocio, por más que tenga alguna debilidad, una falta, pero está en el sacerdocio, ellos comen de las cosas sagradas. De la misma manera, decía, ¿no? El que vive, el que sirva, el que anuncie las buenas nuevas, entonces, no importa los defectos que tenga, el Padre le va a proveer todas las cosas. El Padre no le va a ignorar. No importa la falla, lo defectuoso que haya sido, pero si está en el Evangelio, el Padre le da toda la cobertura que necesita. Viva del Evangelio, no le va a abandonar, eso significa. 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Eso ya leímos, ¿no? El mismo, ¿no? Sí. Vamos a terminar ya. Versículo 23. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo el Eterno soy el que lo santifico. ¿Quién era el único que era digno de entrar en el altar celestial? El Mesías. Y él dice que nos abría las puertas para que nosotros podamos ser también participantes. Nota 23, Hebreos 7:26. Fíjense lo que dice acá. Yeshua, él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha, o sea, no tiene defecto de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto honor en el cielo.
Segunda de Corintios 5:21. Pues Elohim hizo que el Mesías, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Elohim por medio del Mesías. Él era perfecto, él era sin mancha, sin defecto. Primera de Pedro 2:22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Elohim, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo y la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Así está mencionando la palabra. Y finalmente, versículo 24, y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces vemos que el Cohen Hagadol representa a nuestro Mesías Yeshua, que sin mancha, sin defecto, nos pudo redimir a nosotros, pudo cargar nuestra culpa para que nosotros quedemos también como una congregación pura y sin mancha y podamos ser partícipes de su reino. Amén. Hoy hasta aquí vamos a Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.